Probablemente estés viendo uno de los mayores problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar en las próximas décadas. Estos discos blancos son antibióticos y, en contra de lo esperado, ninguno tiene efecto sobre las bacterias que crecen en esta placa. Son bacterias multiresistentes. Han pasado ya más de 90 años desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, gracias al cual ya casi ni recordamos lo habitual que resultaba morir en esos tiempos por una simple herida infectada. Las septicemias contraídas a raíz de un corte o un rasguño eran muy frecuentes y, por desgracia, en esos tiempos los médicos no podían hacer mucho al respecto. Enfermedades como la neumonía, gonorrea o fiebre reumática son algunos ejemplos frente a los cuales no existía ningún tratamiento eficaz antes de ese descubrimiento. La penicilina marcó el comienzo de la era de los antibióticos. Entre los años 40 y 60, el descubrimiento de nuevos antibióticos vivió una auténtica edad de oro. Los antibióticos se veían como una solución milagro para todo, e incluso se llegó a pretender acabar por completo con las enfermedades bacterianas. Pero evidentemente la evolución se encargó de pegarnos una buena palmadita para despertarnos de este sueño. Las bacterias se vuelven cada vez más resistentes a nuestras armas, los antibióticos. Pocos años después del descubrimiento de la penicilina, las cepas de la bacteria Staphylococcus aureus ya empezaban a ser resistentes. Hoy en día cerca del 80% lo son, y lo mismo ha ido sucediendo con otras bacterias a medida que se creaban nuevos antibióticos. Entonces, si es el resultado de la evolución, ¿eso significa que las bacterias han decidido rebelarse para contraatacar los antibióticos y acabar con la humanidad? En absoluto. Simplemente se debe al azar y a nuestra brillante habilidad para alterar el ambiente que nos rodea. Las bacterias se reproducen rápido. Pueden llegar a duplicar su población en unos 15-20 minutos, formando millones y millones de nuevas bacterias. Al ser su reproducción tan rápida, es muy fácil que se produzcan errores en las copias de ADN y, por tanto, mutaciones. De esta manera, en cada nueva generación es posible que alguna bacteria adquiera una mutación que la haga resistente. Mientras no haya antibiótico, esta resistencia no le confiere ninguna ventaja frente a las demás. Pero si las sometemos al antibiótico, estamos provocando lo que se conoce como una presión selectiva. Las bacterias que no sean resistentes morirán, mientras que las que sí tenían la resistencia sobrevivirán, se seguirán multiplicando y, por tanto, cada vez habrá más bacterias resistentes. Pero es incluso peor, porque son capaces de hacer algo que se conoce como transferencia horizontal. Pueden transferir parte de su material genético al resto de bacterias. Además de su ADN, las bacterias tienen pequeños elementos circulares de material genético que llamamos plásmidos. Las bacterias pueden, por ejemplo, entrar en contacto y pasarse estos plásmidos. Así la resistencia se puede propagar rápidamente. De hecho, la transferencia horizontal es la principal razón de que se propague la resistencia incluso entre especies de bacterias diferentes responsables de otras enfermedades. La pandemia actual ha llamado nuestra atención sobre la amenaza de los virus, pero parece que hemos olvidado las epidemias bacterianas que nos aterrorizaron en el pasado, como la peste o la tuberculosis, y el peligro que supone la aparición de bacterias resistentes es algo que lleva tiempo preocupando a los microbiólogos. La resistencia a los antibióticos no solo es un problema para las personas que toman esos antibióticos. Se estima que cada año mueren más de 700.000 personas por bacterias resistentes, y este número no deja de ir en aumento. Según un informe del gobierno británico, si la situación persiste, se espera que para 2050 mueran 10 millones de personas al año, superando probablemente el número de muertes por cáncer. Una era post-antibióticos sería una auténtica pesadilla que incluso afectaría a los avances logrados en medicina. Colocar una prótesis, hacer una cesárea, un trasplante de órganos o cualquier tipo de cirugía resultaría muy peligroso. Y el principal motivo viene del abuso de antibióticos. La prescripción de antibióticos para solucionar problemas que no son de origen bacteriano y que por lo tanto no sirven de nada, no respetar la dosis ni la duración del tratamiento y la automedicación han llevado a este resultado. Muy bien. Pero también tenemos otro problema. Una parte importante del consumo mundial de antibióticos está destinado a animales.
y las bacterias que se vuelven resistentes en ellos pueden llegar fácilmente a las personas. En 2014, la Organización Mundial de la Salud se puso las pilas y declaró este problema como una de las principales amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Desde entonces, muchos países, incluido España, han ido elaborando un plan de acción para reducir el consumo de antibióticos en todos los sectores. Y a pesar de haber obtenido buenos resultados por las medidas tomadas durante estos últimos años, España sigue estando arriba en el listado de los países europeos con mayor consumo de antibióticos. Pero esto no acaba aquí. En los países con una falta de acceso a los servicios de salud, el problema es mucho más grande, al contrario de lo que podríamos pensar. Los antibióticos se venden libremente y como consecuencia se utilizan constantemente sin ningún tipo de control. En la India, las industrias farmacéuticas vierten grandes cantidades de antibióticos en los ríos, provocando que esta resistencia llegue al medio ambiente. En un mundo como el actual, es muy fácil que las bacterias circulen sin problema entre personas, animales e incluso mercancías. Y como hemos podido ver con la COVID-19, un problema inicialmente local se convierte rápidamente en un problema global. En 2015, unos investigadores hicieron un descubrimiento bastante preocupante en cerdos, en la carne de los supermercados y en los pacientes de hospitales en China. Identificaron la presencia de un elemento genético que permitía que las bacterias fueran resistentes al antibiótico colistina, conocido como el antibiótico de último recurso. Al tener efectos secundarios importantes, apenas se utilizaba, por lo que existía poca resistencia a este antibiótico y era muy útil para luchar contra bacterias multiresistentes. Este problema surgió por la utilización masiva de colistina en algunos países sobre los animales de granja, lo que provocó que se generaran bacterias resistentes que se fueron propagando poco a poco hasta llegar a los humanos. Podríamos pensar que bastaría con ir un paso adelante y tener siempre un nuevo antibiótico bajo la manga. El problema es que encontrar antibióticos nuevos es muy difícil. En 2003 salió la última familia de antibióticos y desde ese momento nos hemos quedado bastante estancados. Las grandes farmacéuticas no están interesadas en invertir en la investigación de nuevos antibióticos y muchas empresas farmacéuticas pequeñas han acabado quebrando estos últimos años. Además de suponer un gasto elevado, resulta difícil obtener beneficios de los antibióticos, ya que son más baratos que otros medicamentos, y los hospitales se sienten presionados a usarlos con prudencia para evitar que desarrollemos resistencia. Existen otras alternativas que son muy prometedoras, como por ejemplo la terapia de fagos, que consiste en utilizar tipos de virus llamados bacteriófagos que son capaces de infectar a las bacterias y destruirlas. Es un concepto muy interesante, pero todavía queda tiempo hasta que se ponga en marcha su utilización, y mientras tanto cada vez hay más casos de personas que mueren por bacterias que no se pueden combatir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para conseguir reducir la resistencia a los antibióticos y ganar esta guerra es necesario tirar las armas. Bueno, tirar las armas literalmente no. Si limitamos el uso de los antibióticos justo a cuando es necesario, conseguiremos reducir esta resistencia, ya que dejaremos de ejercer esta presión ambiental sobre las bacterias. Mientras tanto, muchos investigadores tratan de resolver este problema y encontrar soluciones. Una lección que deberíamos extraer de esta pandemia es la importancia de financiar la investigación a lo largo del tiempo. Las vacunas creadas en respuesta a la COVID-19 demuestran todo lo que se puede lograr cuando se facilitan los trámites administrativos y se dirigen grandes cantidades de dinero y recursos para conseguir un solo objetivo. Lo que vaya a pasar en los próximos años dependerá por una parte de los cambios de hábitos de la sociedad, dejando de tomar antibióticos por cualquier motivo, y por otra de la buena gestión política de los diferentes países. A pesar de los esfuerzos que se hacen, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Así que surge la siguiente pregunta: ¿conseguiremos revertir esta situación a tiempo?